Hoy voy a comenzar con ustedes una especie de camino lento, esperaría que pausado, para que no nos perdamos nada del camino, para que lo podamos disfrutar de verdad. Porque todo el año vamos a hablar de un tema y la palabra no va a estar tan en el escenario, tan puesta. Serán siempre acercamientos y usted, eso tiene que ver con, pero la expresión va a estar como una especie de transversal que ustedes van a identificar, pero que no van a escuchar tanto. Porque durante todo el año, Dios mediante, vamos a estar hablando de fraternidad. De la fraternidad. Y escuchen, hermanos, no de la fraternidad de la cristiandad. No, porque esa es terrible. Esa es una vergüenza. No es la fraternidad de los pueblos. No, porque eso es peor. Y lo vamos a seguramente a citar solamente para poner los contraejemplos. Vamos a hablar de la fraternidad propuesta por Jesús, vivida por Jesús. Y por eso quisiera que hoy comenzáramos con eso que ustedes leyeron. Yo quería hacerme un poquito afuera, pero ya cuando empezaron la lectura, pues me pareció imprudente. Entonces solamente que me quedé mirando la cara de los del coro, de ellos. A ver qué cara estaban haciendo mientras leían la confesión. O sea, porque yo bueno, vi a la reverenda Milena muerta de la risa, porque dicen, pero ¿qué es esta confesión? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos confesando? Y ustedes estaban ahí, gracias Señor, porque no somos como los demás, así. O sea, ¿qué sintieron? O sea, ¿en serio no pasó nada? ¿Ustedes se sintieron cómodos leyendo esa confesión? ¿Se sintieron cómodos? Ya, ustedes dijeron, pero ¿qué estoy leyendo? Vamos a volver a leer con conciencia. No con conciencia de clase, sino con conciencia de grupo, no, en conciencia. ¿Está bien? Yo voy a hacer la lectura del de y ustedes del C exactamente igual como lo hicimos con Santa Milena, pero vamos a leer con conciencia lo que estamos leyendo, porque esto es básicamente el abrebocas de un montón de cosas. Buenos días, amado Padre Celestial. Queremos agradecer, porque no somos como los fariseos y publicanos, que claro, son hipócritas y ladrones. Los fariseos eran hipócritas y los publicanos ladrones. Y por supuesto, no te aman. En cambio, yo sí. Sigan ustedes. Muchas gracias, Padre, porque no somos como tanta gente que solo viene a esta iglesia por interés de tus bendiciones o cuando necesitan algo de ti o de la comunidad. ¿Cuántos trajeron para el mercado? Va a ser un poquito difícil cuando ustedes dicen, yo no pasé, yo no traje. Muy bien. Y leamos todos. Muchísimas gracias, Señor, porque no somos iguales a todas esas personas y no actuamos con egoísmo y mezquindad. Gracias por enseñarnos a ser como tú. Por Jesús, el único y suficiente Salvador, oramos humildemente. Amén. Tal vez la confesión más espantosa que yo he escrito, pero esa es la vida. Esa es la vida. Cuando nosotros hablamos de hermandad, cuando hablamos de comunidad, tenemos que revisar que nos falta muchísimo para entender qué significa eso en términos del Evangelio de nuestro Señor. Entonces hay dos pasajes que solamente quiero mostrarlos como imágenes de lo que de verdad es una gran tragedia, para dejarlos puntualizados.
en aras de mis críticos constructivos amorosos que dicen, pastor, por favor puntualice más. Ok, va pues, primero. La historia que está citada en Ezequiel, que Ezequiel es un maravilloso profeta, tremendamente olvidado y evadido, me parece a mí, pero que tiene un montón de cosas interesantes. Lo único que conocemos de Ezequiel es el Valle de los Huesos Secos, no más. Miren este pasaje. Jerusalén ha entrado en una dinámica terrible de desobediencia a Dios. Se ha dividido en cualquier cantidad de facciones y está en lo que sí están unidos es en estar rebeldes contra lo que Dios dijo que no hicieran, y están haciendo justo lo contrario, es decir, están en contravía al Señor. Y Ezequiel busca una imagen que le haga describir cómo ve a Jerusalén, cómo ve al pueblo de Israel o al pueblo judío, como lo quieran llamar, porque esos son nombres de momentos históricos puntuales. Entonces, hablemos de Jerusalén como lo citan ahí. Entonces, Ezequiel se queda revisando y dijo, ustedes se parecen y se están comportando como una vil ramera. Y de hecho, la expresión que utiliza él es como una prostituta empecinada, o sea, una prostituta terca, necia. O sea, aparte de prostituta, necia. Y la descripción es muy grave. Él dice que ella está construyendo su prostíbulo en todos los cruces de los caminos para erigir el altar o su altar en todas las plazas. Obviamente está aquí hablando de la idolatría, ¿no? De la idolatría. El pueblo de Israel se fue tras cualquier cantidad de dioses, no está haciendo caso a Dios y a su profeta y a sus profetas, y eso lo compara él con una dinámica de prostitución. Pero no fuiste como la prostituta profesional. Esto es, o sea, pero ni siquiera se está portando como la prostituta normal, que usted pues presta su servicio y cobra. Y él dice, no, despreció la paga, está prostituyéndose gratis, no, ni siquiera gratis. La esposa adúltera que prescinde de su esposo y acepta regalos de otros. A todas las prostitutas se les paga lo convenido. Tú, en cambio, Jerusalén, hacías regalos a tus amantes, o sea, pagaba. En lugar de que le pagaran, pagaba a sus amantes y los atraía con regalos y con mercedes para que vinieran a sus alrededores a fornicar. Te ha ocurrido lo contrario que a las demás mujeres, pues con nadie ha ido tras de ti solicitándote, sino que has sido tú la que ha pagado en lugar de recibir lo convenido. Podríamos haber titulado este sermón o esta reflexión justo al revés, justo al contrario. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel es: Jerusalén, venga, ¿quién es usted? Usted es la elegida del Padre, la elegida de Dios, el pueblo que necesitaba a Dios para dar ejemplo a los demás pueblos, en fe, en amor, en solidaridad, en comprensión, en compasión, en devoción. Y te volviste peor de idólatra que los demás pueblos. Te portaste como una prostituta que no solamente no cobra, sino que paga. ¿Hasta dónde llegaste, Jerusalén? ¿Cómo es posible que tú seas totalmente otra cosa a la que Dios te llamó? No voy a dar ejemplos, hermanos, pero ustedes lo saben. Esta es una profecía que se sigue cumpliendo hasta hoy, hasta hace 2 semanas, cuando de lo que se esperaba de Israel está totalmente al otro lado, cuando del hecho de dar vida y ser ejemplo de vida y de paz se convirtió en un ejemplo de muerte y de guerra.
lo dejo ahí puntualizado solamente para que ustedes vengan acá conmigo y revisen en dónde está el punto. El punto es que lo que Dios quería desde el principio era que nosotros, todos nosotros, aprendiéramos a ser hermanos. Hermanos. Eso es todo. Pero resulta que esto salió y se ha complicado mucho. Y entonces llegó al punto, al siguiente punto. ¿Por qué Israel se portó así? ¿Por qué el mundo se está portando así? ¿Por qué es tan difícil reconocer en el otro mi familia, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué cuesta tanto? Y entonces, les quiero preguntar a ustedes, antes de leer el Nuevo Testamento. Esto es un abrebocas, como les dije. ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, acá. Nosotros, mirándose así al lado, mira al lado, al lado, al lado. ¿Cómo usted se puede describir con el hermano? Es decir, podemos decir, ¿nosotros somos iguales o nosotros somos diferentes? O sea, ¿con qué se quedaría usted cuando se describe con el otro? No, nosotros somos iguales, o no, nosotros somos muy diferentes, o somos diferentes. ¿Cuál sería su decisión en términos de decisión de qué soy? ¿Igual o diferente? Alguno podría decir, pues depende, porque eso es como, o sea, en unas cosas iguales y en otras cosas. No, usted tiene que elegir una cosa. ¿Somos iguales o somos diferentes? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijimos en el título? El título dice 2 puntos. Se me perdió el título. Ok. ¿Cuesta más? Ya, cuesta amar al diferente, pero es toda una tarea, por no decir, cuesta mucho más amar al que es igual. Por eso a mí me parece que hay que identificar si ustedes y yo somos iguales o diferentes, porque de ahí viene mi tesis. Si usted dice, somos iguales, pues ese es el complique. Por ser iguales nos complica todo. Voy a darles, voy a darles solamente un ejemplo, tengo 3, pero solamente le voy a dar uno. Levanten las manos los musulmanes que están en esta mañana acá. Los musulmanes. Ok, no hay nadie. Okay. Levanten la mano los budistas que están acá. Levanten las manos los satánicos que están aquí. Que están orando el Padre Nuestro al revés en este momento. Levanten la mano. No hay. Esos son diferentes, se supone, ¿no? Esos son diferentes, pues tienen otro profeta, tienen otra teología, tienen otro libro, ¿no? El Corán, la Biblia satánica, los escritos de Buda. Levanten la mano los hindúes, los Vedas, pues no hay ninguno. En eso somos diferentes, ¿cierto? O sea, con ellos podríamos, en términos, digamos, de teología, de religión, somos diferentes. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Si aquí estuviera un musulmán participando con nosotros, sentado ahí, estaría disfrutando de este servicio y diciendo, qué lindo que cantan, qué coro tan bonito, esas cancionecitas que cantan, qué lindas canciones. Gracias a Alá y a Mahoma por esa gente. No tendría ningún problema con nosotros. Y nosotros, si tuviéramos al musulmán, lo hubiéramos saludado, y él con su gorrita y estaríamos diciendo muchas gracias, le damos gracias gracias por la presencia a Benjamín Efraín Balabala. Y todos, y en la saludo lo abrazaríamos, ¿cierto? Es diferente y no tendríamos ningún problema con él, ¿no? Somos diferentes, hay diferencias con él. Sí, claro, en términos claro que hay diferencias. Algunos podrían decir y reconciliar, lo que sea, pero hay diferencias. Pero no notan que no tendríamos problemas con él, ni con el budista que tiene esa cosita acá y que pues, no.
Ahora, escuchen. Preguntas. Levanten la mano todos los que son aquí cristianos evangélicos. Levanten la mano. ¿Quiénes son cristianos? De la religión cristiana. Que pronto se nos filtra alguien. Bueno, ¿hay algún ateo? No pregunté por ateo, pero ese no cabía aquí. Está bien. Ahora escuchen, solo para dejarlos picados. No levanten la mano. ¿Quiénes serán los evangélicos que están aquí que son reformados? Por ejemplo, si aquí dijéramos, levanten la mano los bautistas de Hueso Colorado, los bautistas del sur. Que levanten la mano 3, 4, 5. Bautistas del sur son conservadores, así fundamentalistas, serios. Levanten la mano los adventistas, que también son cristianos. Los adventistas que aquí, pues si estuviéramos con el anterior director, pues levantaba la mano con toda fe. Yo soy adventista. Levanten la mano los pentecostales que están disfrazados aquí de presbiterianos. Que dicen, no, ya que hora darán palmas en esta iglesia, qué fastidio. ¿A qué hora dirán gloria a Dios, aleluya? Algunos pentecostales, pues están, algunos ya están reformados, como Milena ya se reformó. Pero nosotros somos iguales porque somos cristianos, ¿sí o no? Pero miren, ¿podemos hablar con el bautista de algunos temas? Amorosa, hermanablemente, ¿podemos hablar con él? No. ¿Podemos hablar con el adventista de lo que significa la reunión el domingo y el sábado? Y tratar de que él comprenda que el que nos reunamos el domingo nosotros no nos hace menos que ellos que se reúnen el día séptimo. No. ¿Podemos hablar con un pentecostal que es igual de cristiano que yo? De que el Espíritu Santo, el estar en nosotros no tiene que dar evidencia de que hablemos en lenguas, pues porque para él, para ese pentecostal, necesariamente tiene que hablar en lenguas usted para poder decir que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, o el Espíritu Santo está con usted. ¿Podemos llegar a un acuerdo con él que es igual de cristiano y cree en el mismo Jesús Salvador y Señor? No. ¿Podemos hablar con el reformado recalcitrante, calvinista, 5 puntos, para convencerlo que la predestinación es una doctrina humana, mal trabajada a partir de una muy mala interpretación de 2 o 3 textos bíblicos? No. Entonces, ¿tengo o no tengo razón que es más difícil amar y conciliar con el que supuestamente es igual que yo? ¿No nos ponemos de acuerdo los colombianos? Estamos en guerra permanente los colombianos que somos iguales. Compartimos la misma nacionalidad, el mismo territorio. Somos hermanos colombianos. ¿Y por qué estamos en guerra civil desde hace más de 200 años ininterrumpidamente? ¿Por qué? Si somos iguales. ¿No notan ustedes que es más difícil amar al igual que al que supuestamente es diferente? ¿Quieren que hablemos de teología en lo que yo creo y en lo que usted cree? No nos vamos a entender. ¿Salimos del campo de la teología? ¿Quieren? Como colombianos iguales, hermanos. ¿Pobres? ¿Mete la mano aquí el multimillonario? No, o sea, de la misma clase social. Si no trabajamos, no comemos. ¿Podemos hablar de política? ¿Podemos hablar? ¿Podemos llegar a acuerdos? ¿Amamos a fulano? No. Quiero que se queden con esto. ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Siendo
nosotros iguales, creyendo en el mismo Dios, amando al mismo Salvador, teniendo el mismo espíritu. Somos iguales en eso todos. ¿Por qué nos cuesta querernos? ¿Por qué nos cuesta estar en comunidad? Aun cuando incluso, hermanos, creemos en la misma teología, hacemos los mismos énfasis, amamos el espacio de adoración, nos entendemos incluso políticamente, terminamos separados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil amar al igual? ¿Por qué yo, siendo tan igual a ustedes, no les puedo fallar? O me dejan de querer, o me dejan de escuchar, o dejan de creer. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto del Nuevo Testamento y cierro. Dice el apóstol Pablo, el amado de varios de ustedes, incluida la reverenda Milena. No salgo de mi asombro, dice Pablo a los Gálatas. Hay que ver con qué rapidez ustedes han desertado de aquel que los llamó mediante la gracia del Señor y se han pasado a otro evangelio. Están creyendo otra cosa. Somos iguales y terminan creyendo otra cosa. Era el pueblo de Israel, Jerusalén, amado por Dios, elegido para la paz, y termina siendo otra cosa, una cosa espantosa. Y ustedes han cambiado, y dice Pablo, ¿qué digo otro? ¿Qué digo otro? Lo que pasa es que algunos los desconciertan, los confunden, intentando deformar el mensaje de Jesús. Porque sea quien sea, dice él, yo mismo o incluso un ángel, si viene y anuncia un evangelio diferente, ese es del diablo, ese es anatema, ese está bajo maldición. Se lo dije a ustedes en otra ocasión y se lo repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ustedes han recibido, es un anatema, es decir, es una persona que está bajo maldición, está separado de la gracia del Señor, porque su herejía o su forma de pensar o su malversación del evangelio, su tergiversación del evangelio, lo aparta de nosotros. Y él dice, Pablo, pero ustedes lo están siguiendo. Aceptaron el cambio sin problema. Yo les enseñé un evangelio y vino otro cualquiera, se lo cambió y ustedes ahora me odian. Y Pablo, no yo, Pablo dice, qué estúpidos son ustedes, en serio. Qué estúpidos son ustedes. ¿Yo hasta cuándo me los voy a aguantar? Claro, porque lo que está diciendo Pablo es lo mismo que está diciendo Ezequiel. ¿En serio ustedes van a cambiar el mensaje de amor, de paz, de reconciliación? ¿Van a cambiar el mensaje de bondad, de perdón? Y se van a trasladar al mensaje de odio, de guerra, de daño, de crítica, de maldición, cuando Jesús nos llamó a estar juntos y unidos en el amor del Padre. ¿Por qué entonces es tan difícil amar al que es como yo, al igual? Aquí no estamos luchando por amar al rico, ni al poderoso. No, aquí estamos juntos, iguales. ¿Qué tal que en esa bendición y en esa bondad hoy saliera toda la familia de Bernardo? Si hubiera pasado eso, sentida, triste, diciendo, sí, el pastor es muy buena gente y esta iglesia es muy linda, pero hoy el pastor no oró por Martín, no se acordó de Martín. Yo creo que no voy a volver. No se acordó de Martín, de nuestro Martín.
Y usted dice, ay pastor, no exagere. ¿No exagero? Pero por supuesto que hay gente que se ha ido por eso y por menos. Pero por supuesto que hay gente que ha estado ofendida y herida siendo iguales, entendiendo una verdad puntual. ¿Cuál es la verdad? Hay una verdad aquí en esta iglesia. ¿Estamos interesados y orando permanentemente por Martín? ¿Sí o no? Claro. Pero ¿podría pasar eso? Sí, porque nos cuesta estar entre iguales y amarnos entre iguales, aunque haya dificultades, nos cuesta más que amar al diferente, amar al extraño, amar a aquel que sabemos que en muchas cosas es diferente. Terminamos en mejor relación con ellos y con ellas que entre nosotros siendo comunidad. ¿Cómo cuesta, hermanos, ver al otro igual que yo y amarlo tal cual? Oremos. Esta es, Señor amado, la manera como queremos comenzar a revisar nuestras relaciones para entender quiénes somos de verdad, cuánto nos parecemos, cuán iguales somos, Señor. De hecho, cuánto me parezco a aquel que quiero rechazar y hasta repudiar. Cuánto me parezco sin que sepa yo cuántas cosas iguales tenemos. Estamos en tus manos, Dios, en tus benditas manos. Déjanos seguir aprendiendo y por favor, enséñanos a amar a ese que nos cuesta solo por ser igual. Amén.